Habla, habla. Nuevo desde la cancha de Universidad de Oviedo, donde nos ponemos a retransmitir desde Deportastur Media el encuentro entre el equipo local, Universidad de Oviedo, y el Grupo Cultura Covadonga. Está atacando ahora mismo Universidad de Oviedo. De momento 3-0 o 0-3 a favor de Grupo Cultura Covadonga. Y primera falta personal, donde se dispone a tirar tiros libres Rubén. Primero dentro. Primer punto para el equipo local. Y segundo convertido. 2-3 en el marcador. Presión como nos tiene acostumbrados su Universidad en toda la cancha. Balón robado. Y primer contraataque, primer balón robado y primer contraataque de Universidad. Se pone por delante 4-3 en el marcador. Atacando Grupo de Cultura Covadonga. Defensa individual por los dos equipos. Tiro triple, falla, rebote para Grupo. Falla el tiro, otro rebote. 3 rebotes consecutivos. Y en este último ha conseguido la falta. Más falta de tiro. Tira con el número 97 su primer tiro, Emilio. Dentro, convertido el tiro libre. Empata el encuentro a 4. Segundo convertido. Balón para la Universidad. Presión del grupo. Balón, qué buena esa puerta atrás de Pelayo. Muy bien, ahora el grupo, una transición rápida. Canasta de Pedro. Vaya Raúl, el intento de penetración. El primer partido que vemos donde Universidad le está costando coger el ritmo a estas alturas. Ya llevaría 4 o 5 canastas de diferencia, pero el grupo le está plantando cara. Ahí va Raúl, el poste abajo, falla, rebote para el grupo. Triple, falla el lanzamiento. Gran lucha por el rebote. Ahí va corriendo Pelayo. Ha pitado pasos. Están esperando. Que pitase el colegiado la falta. Atacando el grupo Cultura Covadonga. Penetración. Falla ese lanzamiento. Rebote para la Universidad. Y nada, se la comió ahora Rubén. Había ya dado los pasos para dar el pase al compañero. Y no se entendieron los dos. Saca de fondo David.
Balón para Samuel, David. Emilio. Y moviendo por fuera el grupo Cultura Covadonga. Que bien ha hecho la finta. Balón, el pase un poco bajo, donde no ha podido. Defensa ahora de Universidad, donde ha conseguido que la posesión llegase a 0. Se gastasen esos 24 segundos. Rubén, Mario con el balón. Raúl. Rubén. Mario. Bloqueos interiores. Triple de Pelayo, que no ha tocado prácticamente el aro. Balón para el grupo. Bloqueo. Balón moviendo por fuera. Ahí va la penetración. Intentando provocar la falta, pero no lo ha conseguido. Y primer tiempo muerto. Solicitado por Universidad, donde no es capaz de coger el ritmo del encuentro. Universidad 6 puntos, Grupo Cultura Covadonga 7. Falta de 5:39 para la finalización del primer cuarto. Son dos equipos muy parejos a nivel físico. Por eso a la Universidad le está costando entrar en el encuentro. Se termina el tiempo muerto. Solicitado por Universidad. Saca de línea de fondo. Saca Pablo, que acaba de entrar al campo. Por Pelayo. Rubén en el exterior. Mario. Y primer triple convertido por Ismael, que nos tiene habituados a su gran tiro exterior. 9-7 a favor de la Universidad. Y primer triple del grupo de casa. Qué balón interior, bien jugado ahora por David. Esa penetración y esa asistencia para Samuel, que ha convertido el canasta solo debajo del aro. Ahí va Ismael, balón para afuera, Mario vuelve a penetrar, le han robado el balón, corre el grupo Cultura Covadonga y buen tapón ahora de Pablo. Rubén, Mario, penetración, saca el balón para afuera, triple de Mario, falla, pero rebote potente de Rubén, pero no se ha podido hacer con el rebote. Cambios en el grupo. Se metía Samuel y Elías. Entra Eduardo. Y Román. Bloqueo exterior. Primer triple, nada más entrar. Y canastón de 3 de Román. Sí, señor. Llegar y la primera dentro. Moviendo por el exterior Universidad.
Tiro de Mario, falla, rebote de Rubén. Le está costando entrar en el partido al equipo de casa. Qué bien Ismael ahora. 2 nuevos puntos para él. 11-12 en el marcador a favor del grupo. Se preparan cambios. El triple se acaba de jugar ahora mismo desde casi medio del campo. Nuevo contraataque de Universidad. Falta, ha sacado falta Rubén en la penetración. 2 cambios en el grupo, 2 cambios en Universidad, buscando mover fichas los dos equipos. Entra con el 13 Alex, con el 20 Jorge por Universidad. Y ha vuelto a cancha con el 78 Samuel. Y con el 19 ha entrado Daniel. Convierte los 2 tiros libres de Universidad y se pone por delante 13-12. Buena penetración, va apoyándose en tabla Román. A Rubén, penetración de Rubén. Y de nuevo falta cometida sobre él. Y de nuevo la línea de tiros libres. Otro cambio en el grupo de Cultura Covadonga. Se retiró Román. Rebote de Ismael. Saca de fondo, 13 segundos de posesión. Alex con el balón, balón interior a Rubén, se le escapa, roba el balón el grupo y a correr. Triple. Se quedó sin pase y ahí va Ismael. Otra canasta al contraataque. Ismael, el entrenador del grupo Sabino, que se desquicia con sus jugadores porque están propinando. Y otra canasta de Ismael del rebote. Contraataque. Y ahora sí, 3 canastas consecutivas de la Universidad. Y tiempo muerto solicitado por Sabino, entrenador del grupo Cultura Covadonga, con un cabreo monumental. Seguro que eso tenía dicho el entrenador, intentar no provocar esas pérdidas de balón y proporcionar el contraataque de Universidad. Y esas 3 canastas consecutivas, pues 17-14. Termina el tiempo muerto. Pone a la cancha a los jugadores. Hay nuevos cambios. Entra un nuevo jugador, el número
14 Adrián en la Universidad. Presión en toda la cancha del equipo local, como los tiene acostumbrados. Otro robo. Muy buena defensa. Y va Ismael. Triple dentro. Triple de Pablo. Y parece ser que 20-14 a favor de la Universidad. Otro triple de Grupo Cultura Covadonga. Qué buen lanzamiento ahora de Daniel. Haciendo la réplica al triple de Universidad. Roba el balón ahora al grupo. Falta el intento de parar el contraataque. En cambio, en el Grupo Cultura Covadonga se retira David y entra Fernando. Saca de banda el recién incorporado. (20-17). Otro triple. Y otro triplazo. Otro triplazo, sí señor. De Daniel. 2 consecutivos. Y coloca el empate en el marcador con esos 2 triples. Le ha pegado en el pie al número 14 Adrián de la Universidad. Se retira Ismael. Mientras Pelayo de nuevo a la cancha. Tenemos un problema en el marcador que se ha ido. 21 segundos para el final de del primer cuarto. Última posesión. A ver quién es el que se lleva el gato al agua. Y buena defensa ahora de Pablo. A falta de casi 8 segundos. Y última posesión. Regales. Pelayo. Falta de Eduardo. Quedan 3 segundos. 2. Falta. Pisó la línea. No. Ha pisado la línea. Jugador de la Universidad. Y queda 1 segundo. Va a hacer un pase largo. Y ha logrado tirar Samuel. Pues finalizó el primer cuarto. Empate a 20 en el marcador. Partido entretenido. Partido de rachas, donde la Universidad ha logrado encajar un parcial de 7-0. Pero 2 triplazos del Grupo de Cultura Covadonga de Daniel, pues ha logrado que ir hasta el final del primer cuarto
con empate a 20. Salen los mismos jugadores que terminaron el primer cuarto por parte de la Universidad. Y los mismos que terminaron el primer cuarto también en el grupo Cultura Covadonga. Saca de... Demanda Universidad. Marca jugada, Alex. Buena defensa ahora de grupo. Buen robo. Ha fallado una canasta fácil, parecía. Está empezando a ser esto un poco correcalles. Los dos equipos quieren acabar rápido sus jugadas. Y eso provoca pérdidas de balón por parte de los dos equipos. Balón interior. Saca afuera. Se mueve ahora. Triple. Captado. Falta. Falta del número 40. Fernando. Y 3 tiros libres. Tres tiros libres. Primero fuera. Había equivocado la colegiada. Había marcado que solamente quedaba uno. Y se ha dado cuenta. Falla los dos tiros libres primeros. Va con el tercero. Con Bellarte. Una arriba Universidad, 21-20. Me han hecho falta ahora. Eduardo. Saca Daniel, el triplista. Ahí va otro, si primero lo decimos. Esta vez falla. Pero recoge el rebote Emilio. Emilio ahora de nuevo con el balón. 6 segundos, 5, hay que tirar. ¡Qué ganas! Toda la remangue. Buena canasta ahora del grupo de Samuel. Triple, falla el rebote. Han pitado falta, que han pitado. Falta por golpear. Que se retira ahora mismo de la cancha. Se ha hecho de haber hecho daño de la jugada anterior porque se está tocando el muslo. Saca de fondo Universidad. Al interior. Triple ahora de Pelayo, que tenía unas ganas locas de meter uno. Que llega ahora, se ha salido de la presión el grupo. Buen gorro de Pelayo. Contraataque. Ahí va Pelayo otra vez. Falla esta vez ese tiro. Pero roba el balón. Jugada un poco... Que bien la penetración de Alex. Y 2 puntos para él.
pitado. Fuera a favor de Grupo. Pues, según lo hemos visto desde aquí, parecía al revés. (26-22) a favor de Universidad. Por ahí no se puede pasar. Quedan 7 segundos. Buen rebote, gorro de Pelayo, que están todas. Solicita falta antideportiva y va a valorarlo. No ha pitado nada. Saque de banda. Falta normal. Sabino, que está hablando con el colegiado. Sabino, que es un hombre muy tranquilo, pero cuando entra él en la cancha se transforma. Qué balón ahora de Rayo, la penetración y la asistencia. Buena canasta ahora del Grupo. No pierde la cara ninguno de los dos equipos al partido. ¡Qué balón interior! ¡Qué bien lo ha visto ahora mismo Adrián! Esa asistencia debajo del aro a su compañero, que estaba solo. Mala defensa del Grupo. Está empezando a hacer 2 por 1 los jugadores de Universidad para provocar esas pérdidas. Falla, rebote del Grupo, perdón, de Adrián de Universidad. Moviendo por fuera Pelayo. Se le escapa el balón. No, le ha tocado el balón por atrás. Hay cambios en los dos equipos. Nos unimos a la retransmisión aquí, acompañando a Juanjo en este de momento sorpresivo resultado, ¿no? Sí, de momento está siendo sorpresa. Siempre a estas alturas de partido la Universidad llevaba bastante ventaja, pero el Grupo está logrando mantener el ritmo del partido y está ahí a muy pocos puntos. Falta en ataque. Falta en ataque de Emilio. Que no lo ve muy claro, pero sí. Lo que estamos viendo, que una de las cosas que puede marcar este resultado es la buena defensa que debe de estar aplicando el Grupo, ¿no? Porque a estas alturas, en partidos normales, la Universidad tenía bastantes más puntos. Sí, porque lo que no pasaba en otros partidos, aquí estamos hablando de dos equipos muy jóvenes los dos, y el físico se nota. Y la Universidad tenía, bueno, los últimos partidos que hemos echado en Deportes Tour Media, pues había algo de diferencia de edad y al final del partido pues eso se nota, ¿no? Entonces el Grupo físicamente está aguantando la presión y los contraataques de la Universidad, y de ahí el resultado, ¿no? Están ahí a 2-3 canastas como mucho de diferencia. 30-24. Y va a ser un partido que, bueno, pues si todo sigue así, va a estar muy igualado. Triple de Grupo. Triple sobre la bocina. Triplazo de David. Impresionante. Sí, sobre el último segundo y vamos, cayó con nieve.
Pues 30-27, solo 3 puntos de desventaja tiene ahora mismo el equipo gijonés. Claro, ahí estamos. Otro triple ahora de Universidad, que esta vez fue un tiro malo. Falta de recién salido Adrián Fonseca. Bueno, y por ejemplo, jugadores como mencionabais antes, Pelayo, que es ahora el que sale, bueno, que en el último partido metió 27 puntos, o sea, y está ahora mismo con 6. Sí, pero bueno, lo que hablamos, que tienes un día malo, tienes un defensor que te está tocando ahí, que está detrás de ti todo el tiempo, pues no haces tiros cómodos y se nota. Y canasta y falta. Canasta y falta. Y atención que se nos ha ido el marcador de nuevo. Pues 30-29. Sí, sí, y tiro adicional para empatar el partido. Tenemos problemas con el electrónico. Efectivamente empata el partido, parcial de 6-0 para Grupo, con un triplazo en el último segundo y canasta +1 en esta última jugada. Pero esto es así, son de rachas. El robo ahora de Grupo. Si ahora mete el Grupo, me imagino que pedirá tiempo muerto al entrenador de la Universidad. Uy, casi mete la canasta, dos tiros libres. Clara la canasta, la falta de Ismael. Sobre el Ahora tiro protesta, de Elías. Sí, ahora está protestando Universidad. Ninguno de los dos entrenadores Que está tiene contento. opción para hacer algo inédito en esta cancha en lo que va de temporada. Ponerse por delante el equipo visitante. Sí. Bueno, Debe ser la primera vez que ocurre. sí, la verdad que sí. A estas alturas del partido, sí. Por haber hablado, no lo va a conseguir. Pues sí. Uno arriba el Grupo de Cultura Covadonga. Presión contra la cancha. Parcial de 7-0. Ahí va Mario. Ahí, amigo. Ahí ha aparecido la mano de Mario. 3 puntos para él, que coloca de nuevo 2 arriba a Universidad. Que bien se tragaron la cinta los dos. Y está jugando muy bien el Grupo Cultura Covadonga. Empata 33. Sinceramente, están plantando cara como jabatos. Ahí va Ismael, penetración de Ismael. Nueva falta de tiro. Protesta el jugador del grupo. Nos dice que estaba quieto. Se la piba y sigue con sus protestas. 2 cambios en el grupo. Bueno, rogamos disculpéis un poco los claroscuros que estamos teniendo, pero es que está pegando el sol y en esta pista refleja que es una locura. Entonces la cámara se nos vuelve loca. Sí, sí, además es verdad. Ahora porque ha subido un poco el sol, pero Bueno, los entrenadores no veían en la cancha casi. Empata el partido de Curen. Corto el tiro, el lanzamiento. No se entendieron ahora Ismael y Rubén. Nueva falta de Guren. Y estando los dos equipos en bonus, pues a tirar. A tiros libres. Ya para ponerse por delante. Primero dentro. 34-34. Y un pulso entre los dos equipos. Punta arriba, punta abajo.
Saca la Universidad, contraataque. Que bien ahora la llegada de Ismael. Porque Guren se había comido ya, no sabía quién darle el balón. Falta ahora de Rubén en la penetración de Román. Otros 2 tiros libres. Se nos va a hacer eterno este segundo cuarto. Pero bueno, si está siendo así de guapo, se nos puede hacer todo lo eterno que quiera. Vaya el primer tiro. Dentro con el segundo. Entra, se retira Rubén y entra Raúl. Metiendo ahí altura para el rebote. Equipo de Universidad. Aunque bueno, Rubén tampoco se queda corto. Tiene un timing de salto muy bueno. Que bien la defensa. Pero pisó la línea de fondo. 8 segundos de posesión para finalizar. La posesión de Universidad. 4 segundos. Hay que tirar. Hay que tirar. No se había dado cuenta Adrián Fonseca, que no es capaz de entrar en el partido. Adrián, que es un gran jugador, promedia muchos puntos por partido y un gran triplista, pero no, en este partido no es capaz todavía de anotar. ¡Qué triplazo! ¡Qué triplazo del Grupo Cultura Covadonga! Que no se suelta del marcador. No, y se ha puesto 2 arriba. Va Ismael. Adrián. Sí, primero lo decimos. Primer triple que se lanza. ¿Qué ha pitado? Falta del Grupo Cultura Covadonga. Sí, una falta curiosa porque Sí, Ismael saltó por encima saltó, pero del un cacho, jugador. vamos. Y se el quedó hombre, apoyado. el hombre en realidad yo no le vi moverse. No, se ha quedado, Ismael se quedó apoyado en él, vamos. Pero bueno, son cosas que no somos nadie para valorar eso. Lo que pita lo está pitado. Pero bueno. 37-38. A falta de 32 segundos para el final de este segundo cuarto. Y a ver quién se lleva al gato al agua para ir al descanso por delante. Oh, se ha jugado un tiro, creo que muy precipitado. Mario, penetración de Mario. Y nada. Saque de banda. Tiempo muerto. Falta de 7 segundos. Sí, para hacer una, me imagino que una jugada. Bueno, una jornada que se inició ayer con un partido en Navia entre la Magaia y el Gijón Basket, con victoria del equipo gijonés a domicilio por 57-77. Hay otros partidos que se disputarán esta tarde, como es el Castrillón frente a la Atlética, un partido que se iniciará a las 6 de la tarde. Derbi avilesino. Luego está el Archivo contra Noreña, que se juega a las 6:15. Y por último, el Sanfer, que recibe a la Vilesina, otro duelo avilesino, que se jugará en el Colegio San Fernando a las 7 de la tarde. Buenos duelos en el día de hoy. Sí.
Y poco a poco los equipos se han ido afinando y bueno, parece que ya no hay tanta desigualdad como había al inicio de temporada. Sí, la verdad que bueno, según van transcurriendo las jornadas, la gente va entrando en el modo de juego de ellos y bueno, el físico, todo influye. Se está viendo bueno en este partido que bueno, a ver, Universidad de Oviedo a estas alturas de partido llevaría unos 15-20 puntos de diferencia y de momento va uno abajo. 7 segundos, Mael, bloqueo, triple de Mario, Pues fallar, no, no casi entró, convierte. no entró el lanzamiento y bueno, de momento está saltando la sorpresa. Sí, primera vez en toda la temporada que en el descanso Universidad de Oviedo No pierde un punto. no le va a venir mal un toque de realidad al equipo universitario porque jugando y ganando de 40 y 50 todos los partidos no es una preparación idónea para esos playoffs que esperan a final de temporada. Sí, la verdad que está siendo un partido muy guapo, muy competido, muy reñido. Y eso, lo que tú dices, ¿no? Que bueno, partidos así pues son los que al final importan, porque bueno, ganar de 40, pues no te preparas lo suficiente como para los playoffs, ¿no? Lo tienes muy fácil. Aquí por lo menos están compitiendo y bueno, puede ganar cualquiera. Bueno, pues unas estadísticas que bueno, pues dan pie a la igualdad, un 50% de tiros de tiros de dos, de tiros de campo, perdón, 50% a favor de la universidad con un 48% del grupo. En tiros libres, un 7 de 13 para la universidad, 6 de 9 para el grupo. El porcentaje más acertado del grupo está concretamente en los tiros libres, un 50%. Llevan 6 de 12 por 4 de 10 que lleva la universidad. O sea, hay un, bueno, Sí, está siendo muy igualado, muy quitando, bueno, igualado, sí, quitando sí. los tiros libres que, bueno, pues, 16 rebotes para cada uno. sí, sí, bueno, lógicamente si van 37-38, igualado tiene que ser todo, claro. Mira, uno de los factores que pesan en contra de la universidad, pues 11 pérdidas por 8 pérdidas solo del grupo. O sea, hay tres jugadas más Es que claro, regaladas. la forma de jugar del grupo y de la universidad, que son, bueno, pues eso, defensa presionante toda la cancha, entonces implica que, bueno, pues haya muchas pérdidas, ¿no? Y muchos robos de balón. No es un partido de muchas faltas, son 8 en la primera parte, 8 para la universidad y 10 para el grupo, con lo cual, bueno, entra dentro de lo normal, ¿no? Y luego, pues bueno, en el apartado individual tenemos a Ismael como máximo realizador de la universidad y del partido con 12 puntos. Y a Pablo Osorio, que tiene 8, eso por lo que responde a la universidad. Y por parte del grupo Covadonga, pues está muy repartida la cosa, porque tenemos el máximo realizador es Elías con Elías con 7 puntos, pero luego con 6 tenemos a Emilio, tenemos a Román, tenemos a Daniel, o sea, y otros compañeros con 4 y con 3 puntos, con lo cual es una Sí, aportación colectiva, más ¿no? repartido. Una aportación mucho más colectiva que bueno, que tiene pinta de que se nos plantea un interesante segundo tiempo. Sí, a ver, esperemos que sea igual que este primero, que los dos equipos sigan con este nivel y que, bueno, pues así es como prestan los partidos de baloncesto, ¿no? Que sean competidos y reñidos. Vemos a los dos entrenadores del Grupo Cultura Covadonga hablando entre sí. Parece ser que se apaga un poco el sol y tendremos mejor imagen. Es que mirando números, o sea, el grupo Covadonga
tiene seis partidos perdidos. O sea, está Sí, 6 ganados y 6 perdidos. Yo creo que han tenido que tener algún tipo de refuerzo porque para plantar cara como lo están haciendo suena raro, ¿no? Que lleven 6 partidos perdidos en esta primera vuelta. sí, la verdad que sí, porque están plantando cara a todo un líder, Universidad. Pero bueno, son equipos muy parejos a nivel físico, muy jóvenes, entonces bueno, yo creo que es por eso. Sí, lo que pasa que lo que es curioso es que con esta fórmula de puntuación, que tenemos, eh, claro, tenemos al líder invicto con 22 puntos. Pero, por ejemplo, el grupo Covadonga, que tiene 6 partidos perdidos, tiene 18, ¿no? Pero claro, el sistema este de que puntúan 2 puntos por victoria y 1 punto por derrota, pues altera mucho la percepción de la Sí, sí, realidad la percepción de la de realidad, las claro, sí. diferencias del equipo que va ganando todo. No genera tanta diferencia como en otras maneras de puntuar. Bueno, yo creo que lo harán por eso también, ¿no? Para que no haya tanta diferencia, pero bueno, al final Bueno, también las está victorias son claro las que victorias y las derrotas son las derrotas. que el hecho de que es una liga que sirve para clasificarse para el playoff, o sea, no ganas nada porque quedes el primero o el segundo. Entonces, bueno, ganas las opciones de preferencia en los sorteos, ¿no? Que eso también importa al final. Porque no es Y bueno, jugar también en casa o el fuera. quedar campeón te daba opción a jugar en cancha propia. Ah, bueno, pues eso es bueno. Pero bueno, yo no creo que tenga ningún problema la Universidad para quedar primero en esta liga. No, hombre, Por su aparte, potencial. aparte entiendo de que bueno, pues le viene bien el partido y que el entrenador pues pondrá un poco las pilas al personal. Sí, como diciendo, no es tan fácil como lo está yendo. Entonces, cada partido hay que lucharlo. Pero bueno, esperemos que en este tercer y cuarto Universidad logre marcar su ritmo y su jerarquía en esta cancha. Oye, Javier nos decía que cuando terminaba la primera vuelta, que bueno, esperaba que esta segunda, bueno, pues hubiera más oposición, ¿no? O sea, que se encontraron quizás partidos que se resolvieron demasiado cómodos y que bueno, que eso en realidad no es bueno. Bueno, es bueno porque suman, pero que no es bueno porque Sí, no se perfilan. no ves realmente el potencial de tu equipo, ¿no? Claro. Cuando todo es muy fácil, pues bueno, si ganas, ganas, pero lo Hombre, importante es verlo. aquí hemos visto, aparte de actuaciones colectivas, hemos visto actuaciones individuales muy buenas Sí, no, en lo que va de temporada. el equipo de la Universidad tiene muy grandes jugadores individuales y vamos, tiene unos, físicamente son un portento físico, vamos, y luego eso, a nivel de tiro exterior, las meten casi todas. Lo que pasa Sí, que, bueno, hoy, porque a ver, estamos viendo los porcentajes comparativos que eran muy igualados con el grupo Covadonga, pero es que o sea, el resultado que hay es porque el grupo Covadonga está muy acertado también. O sí, sea, sí, es decir, no, no, está plantando cara está en jugando todo. bien y acertado. Está cogiendo rebotes, está corriendo al contraataque, les está robando balones. Y Universidad no está cómodo, la verdad. Oh, y están presionando bastante también, que no están jugando nada cómodos en ataque. No, no, nada como nada. A ver si. Los únicos tiros que están encontrando así un poco más cómodos son los tiros triples, que bueno, que sabemos lo que significa, ¿no? Es un poco jugártela. Sí, cuando entras es muy bonito, pero luego propicias un contraataque rápido del equipo contrario. Bueno, pues esto tiene pinta Sí, de arrancar. un minutito y 20 segundos para que comience se reanude el encuentro. Una liga que, como decíamos, aparte de la universidad, que encabeza la liga con 22 puntos, tenemos al Atlética Skoda, que actualmente tiene 22 puntos, pero un partido más.
Gijón Basket y tiene 2 derrotas. El Gijón Basket es tercero con 20 puntos y Castrillón cuarto con 19. Luego ya le siguen el grupo Covadonga B, el Archivo, el Avilés Sur, el Lupa Motors, Marín Círculo, que ocupa la 9ª plaza, Gijón, Navia La Magalla, que es 10º, y el Sanfer, que ocupa la última posición, la 11ª posición, con 14 puntos, con solo 3 victorias en los 12 partidos disputados. Gracias a esta buena aplicación que tiene la federación podemos ir siguiendo no solo los resultados de este partido que estamos viendo, sino los resultados que se vayan dando en otras instalaciones, en otras canchas. Bueno, pues arrancó el partido. La segunda parte, ¿verdad? Sí. Tercer cuarto. Ataca grupo. Primer balón robado. Pelayo. Sí, pero lo que decimos, nada cómodo. No, nada. Nada cómodo. Saca de banda Universidad. Ismael, máximo anotador del encuentro. Pelayo. Raúl, Mario. Ahí va Raúl, Quirós. Mario. Gorro. Reto. Del grupo Cultura Covadonga. De Pablo Díaz. No pita nada el colegiado. Parece ser que ahí va un triple. Ahí va el triple. Y Se ha estuvo salido a del aro, punto. vamos. La tiró a la pata coja. A la pata coja y desde 9 metros. Y casi, bueno, se salió de dentro. Sí, sí. Ahí va Ismael, penetración de Ismael. Y otra, Gorrito. Ya van 2 seguidos. Ataque. Vaya, rebote, canasta del grupo. 3 arriba. El grupo Cultura Covadonga. Triple de Raúl Quirós. Rebote para Ismael. Pelayo, que intenta subir el balón. Y ¿qué ha pitado? Falta. Ha pitado falta. Falta del número 16, Pablo Díaz. Y 2 tiros libres para Pelayo. Pero están achuchando, pero de lo lindo el grupo atrás, ¿eh? Sí, sí. Primero dentro. Con el segundo, Pelayo. Se le sale el balón de dentro también a Pelayo. Rebote para el grupo. Moviendo por el exterior. Bloqueos interiores. 10 segundos. 5 segundos. Hay que tirar. Triple. ¡A tablero! ¡A tablero! El triple del grupo. 8 triples que llevan ya. Triple de Raúl ahora. Falla. Intenta Ismael. Canasta ahora de Ismael. 2 más 1. Es que son 8 de 14. Sí, están por... Buenísimo de 3. Y ahí el marcador. Bueno, gracias a esta canasta ahora de Ismael, se puede poner a un punto. Falla, pero recoge el balón Raúl. Mario. Rubén, Pelayo. Raúl, Mario. Balón interior, 6 segundos. Balón que bien ahora, Universidad.
Parece que está subiendo el nivel el equipo de casa. Empata el partido a 43. Falta del ¿Quién número nos iba a 11. decir que íbamos a ver un partido tan bonito? Sí, la verdad Yo, que sí. por lo menos, sin desmerecer, por supuesto, para nada al grupo, mirando la clasificación, no me esperaba este partido tan guapo que estamos viendo. Están plantando cara al equipo de casa. Falta 43. Pues 7 minutos ya, se nos está pasando un volado el partido. 7 minutos ya de este tercer tiempo y empate a 43. Defensa presionante en toda la cancha. Asfixiante y agobiante. Balón interior. Que bien ahora. Sube. Canastón. Y canastón. Canastón, sí señor, de Samuel. Raúl, Mario. Ismael, Raúl, balón interior. Mario de 3. Falla Mario. Rebote para el grupo. Es que les están dejando tirar de 3 porque están viendo que no están muy acertados en el día de hoy. Falta. Y por el contrario, pues el grupo está en una racha de aquella manera. Claro, en tiros de 3 están el 50% ahora mismo el grupo por un 31. 4 de 13 para la universidad en el día de hoy de triples. Bien, ahora el tiro, pero no ha entrado. Falta de Ismael, que se ha hecho... Perdón, rebote de Ismael, que se ha hecho un pequeño daño. Ahí va y no hay manera. Parece que cogea un poco. Pues 4 de 14. Y opción de nuevo para el grupo, para en este caso seguir aumentando la ventaja. Falta sobre Samuel. Vuelve a salir el sol y nos deslumbra un poco. Bueno, ahora ya encendieron las luces, el sol ya queda más arriba. Entendemos que ya no nos moleste mucho más. El tiro fallado. Segundo. Dentro. 4 arriba al grupo Cultura Covadonga. Al interior. Mario, Pelayo, triple de Pelayo. Dentro el triple de Pelayo. Se coloca uno el equipo de casa. Triple ahora. Ahí está el triple fallido. Queda opción al juego para que la universidad iguale o se ponga por delante. Y eso intentaba Pelayo, pero se encontró con el aro. Sí, no fue capaz de meterla. El cambio, el grupo Cultura Covadonga. Se retira Fons. Salió Pablo. Sí, Pablo Díaz se y retira. Entró Emilio. Emilio. Para rebotar, defensa presionante. Ahora sí que está subiendo un poco las revoluciones su universidad. Triple. Triple al alero. Tuvo que tirar forzado porque se le acaba la posesión. Vamos. Y Raúl Quirós, que mete el triple. Y atención que Universidad ha subido un punto más. Un par de triples consecutivos. A la intensidad. Ha arreglado un poco el entuerto. Sí, salía de 4 puntos y ahora va 2 arriba. Robó el balón Pelayo, pero en falta. Ah, no, en falta que la recibió. Sí. Recibió falta
de Pedro. Triple, Otro y 3 dentro. triples consecutivos. Es que 3 están triples jugando consecutivos. en 7 metros permanentemente. Parcial de 9-0 con 3 triples. Sí, ya han arreglado el marcador. Van 6 arriba ya. Otro triple y ¡buah! Tripleazo. Canastón. Triplazo del número 56. Falta. Tiro libre adicional. Perdón. Primero dentro. Sí. Se está tratando. Aquí va a haber mucha cosa que cortar, mucha tela que cortar de aquí a final del partido. Sí. 10 minutos para finalizar este cuarto. Y volvemos a estar como al principio. 50-50. Empatados. Robo de balón del grupo. Y contraataque, canasta. Triple de Mario. Falla esta vez. Ismael. Se lucha cada balón como si fuese el último. También, incluyendo al que no tiene número, número 0. Al 0-0. A David. Canastón. Se ha llevado un golpe en la cara, Ismael. Contraataque de velocidad. De Vales. Canastón de Alex. Que coloca 2 puntos al grupo. Perdón, a la velocidad. 2 arriba al grupo.
Último minuto de este tercer cuarto. Balón interior. Buena penetración. Canasta. Ismael, Raúl. Ismael, triple de Ismael. Falla, rebote grupo. Y a correr. Se están dando de su propia medicina al equipo de velocidad. Cambios. Sí, hay cambios. Se retira Raúl. Adrián. Entró número 14. Falta abajo. Gorro de Ismael. Podría haber pitado la falta. Llegan los minutos de la verdad. Sube el balón Alex. Defensa zonal del grupo Cultura Covadonga. Adrián, Alex, Pablo, Ismael, 4 segundos, triple. Y falta, ha pitado falta en el rebote de Fernando. Segundos. Alex, Adrián. Le roba el balón a Adrián. Canasta. Qué triplazo se acaba de tirar este hombre. Que vamos. Se le escapó el balón ahí. Ismael a lo suyo. Canasta. Gran rebote de Jorge. Que coloca a su equipo a 3 puntos. Le manda a marchar a su compañero. Bloqueo. Quedan 4 segundos. Hay que tirar. Triple. ¡Triplazo! Que ríe el trijugador. Qué triplazo se acaba de meter en el último segundo. Son los triples que hacen daño. Triplazo. El triple hace mucho daño. Mucho daño porque aparte de los puntos que suman 3, es a nivel psicológico lo que produce que te metan un triple en el último segundo y a falta de 5 minutos. Falta de la impotencia, sí, falta de... Y están en 4 faltas. Sí, de momento sí. Además está entrando en la guerra de protestarlo todo. No le sale nada. Sí, falta de Mario. Y Mario es un jugador importante. Dos tiros libres. Dentro, convierte los 2 tiros libres
el jugador del grupo. Ismael haciendo la guerra por su cuenta. Venga, Pelayo. Falla, rebote Adrián. Y canastón de Adrián. Que si no me equivoco es la primera canasta que convierte. Yo creo que el grupo tendría que pedir tiempo muerto para frenar esto. En este correcambio se ve. Exactamente, el equipo que intenta correr es la Universidad, que va por detrás. Bueno, las posiciones a última hora del partido es que te llevan a hacer. Dos tiros libres. Tiros para Mario. Primero dentro. Son 3 por 5 de diferencia. Pero de menos en Oviedo ya. Sí. Otra pérdida. Y en este últimos 2 minutos parece que está mejor Universidad que el grupo. Qué bien ahora la defensa. Sí, ha sido una defensa muy buena. Necesita meter el grupo. Qué gran canasta. Y cogiendo galones Ismael. Protagonista de su equipo el día de hoy. Cambios en el grupo Cultura Covadonga. Ismael, que se nos va a los 21 puntos. Buena asistencia de Pelayo también, hay que decir. Tiro adicional para ponerse a 1. Dentro, ahora 1. 3:45. 1 abajo Universidad. Va el grupo. ¡Todo! El grupo está jugando un partidazo. No quiere dejar escapar esta victoria. Mario, Adrián, se la come. A lo suyo, Ismael. Falta Ismael y técnica. Sí, ha pitado técnica. Aparte de la falta. Técnica el número 11. Sí. Técnica para Rubén, por lo cual tiene los tiros libres de la falta. Y luego el de la técnica y banda. Por eso, 2-1 de la... Exacto. Primero se tira la técnica, que es el tiro libre que acaba de tirar. Ahora... No hay banda, no. La técnica no... Pues... 5.
Ha sonado la bocina y están mirando todos a la mesa y la chica no, dice, no le toca nada. Falla el segundo, rebote. Vaya el que están todas. Falta de aquí, no la metes. Vale, vamos a hacerla bien. Sí, la verdad que está haciendo un gran partido, tanto un equipo como el otro. Quedan 2:55. Y bueno, a ver quién se logra llevar la victoria. Dentro. El cambio. Se retira Jorge y entra la veterinaria de Raúl para jugar esos últimos minutos. Raúl Quirós, el jugador más veterano del equipo. Y la mete, vamos. Carastón de NBA, vamos. Sí, está haciendo un partidazo espectacular. Coloca 24. Lleva el 33% de los puntos de su equipo. Y empata el partido. Empata el 75. Ismael, que está llevando... Secundado por Pelayo, pero todos están mirando permanentemente dónde está Ismael. 5 segundos. Se juega para ponerse por delante. Ahí va Ismael, Pelayo, Mario, Adrián bloqueando. Pelayo de 3. No llega. Y balón para el grupo. $1.50 para el final, empate a 75. Sí, ha sido un partido, o está siendo un partido súper entretenido. Triplazo que se le sale. Ahora hay que seleccionar bien los tiros. No vale tirar de cualquier manera. Mario, capitado. Falta. 2 tiros libres para Mario, que puede colocar a su equipo por delante en el marcador a falta de 1:21. Falla el primero. Dentro el segundo, tiempo muerto solicitado por el Grupo Cultura Covadonga, por Sabino. Y 1:21, 1 arriba, Universidad. Partido para los amantes del baloncesto guapísimo, espectacular.
Son partidos que prestan, Y sobre todo hay que ver donde cuando llegas al final no sabes quién va a ganar, porque los dos equipos se lo merecen. sí, sí. Gran partido hoy, tanto de Universidad como de Grupo Cultura Covadonga. Sí, sí. Va a sacar de fondo el grupo. Presión en toda la cancha. Intentar robar ese balón. El balón. 20 segundos. Triplazo. No. Ha metido ese triple el grupo. Que puede costarle caro. Si logra meter canasta ahora a Universidad. 50 segundos. De Mario. Y efectivamente Y Mario adentro. consigue los 2 puntos. 3 arriba Universidad. Ahora pesan los balones del doble. Alguien tiene que convertir el triple. Le vamos a explicar la jugada. Se ha tirado un triple el número 19 desde casi medio del campo. Se ha tirado al suelo intentando que le pitasen falta para tirar esos 3 tiros libres. Y como el árbitro no se la ha pitado, pues ha protestado y le ha pitado técnica. Con lo cual, esa técnica pone en 4 puntos arriba a la Universidad. Es una ventaja ya Tiempo que pide el grupo. muy considerable para poder llevarse al partido. Porque bueno, son 4 puntos. A falta de 29 segundos. Y lo que cambia el baloncesto. Si llega a convertir ese tiro de 3 el jugador del grupo a una técnica en contra. 4 arriba el equipo local de Universidad. 79-75. 29 segundos para el final. Los últimos consejos a sus jugadores del grupo. Y Universidad intentando que este partido no se les escape. Saca de banda el equipo de casa. Pelayo. Mario. Falta rápida sobre Mario para que el tiempo no corra y intentar que la Universidad falle sus tiros libres. La Universidad, lógicamente, intentar meterlos para llevarse el partido. Al primero falla. Va con el segundo Mario. Dentro. 5 puntos arriba Universidad. 20 segundos. Y balón robado. No, ha tocado la pierna de un jugador de la Universidad.
Tripleazo, nada, rebote para grupo. Nuevo triple que no coge aro y ahora Y sí que se ya acabó el partido, está quedado 3 certificada la segundos. victoria para la Universidad. Gran partido que hemos visto hoy aquí Que en se el hace con campo 2 universitario. puntos, con una victoria muy trabajada. Muchísimo. Muchísimo. Hay jugadores del grupo hablando con los colegiados. Con las faltas no señaladas. Se saludan deportivamente los dos equipos. Sabino que se marcha con un cabreo monumental. Ahora vamos a pasar a hacer unas entrevistas que hoy hay muchos protagonistas interesantes. Sí. Mira a ver si Sabino quiere hablar. No, tú. Deja, trae. A ver. Tira, corre. Bueno, pues como decimos, vamos a ver si podemos hablar con alguno de los protagonistas. Muy buenas. ¿Qué tal, Ismael? Enhorabuena por el partido. Estamos aquí con mi compañero. Vamos a acercarnos un poco hasta allí para que tengamos mejor imagen. Bueno, estamos aquí con el MVP del partido. Vamos, partidazo. Y vale. Que muy bien, hoy has jugado un partidazo espectacular. Os ha costado mucho la victoria. Os habéis enfrentado contra un equipo muy correoso donde os ha llevado al límite, ¿no? Sí, ellos han jugado muy bien. Habíamos preparado el partido esta semana pensando que igual le podíamos haber metido un poco más de ritmo, pero han defendido muy bien. Nos han entrado pocos tiros la primera parte, pero al final, en cuanto le hemos metido ritmo, se ha visto que este es uno de los equipos más atléticos de la liga y bueno, lo hemos demostrado y al final hemos conseguido la victoria. Sí, la verdad que bueno, nosotros estamos retransmitiendo todos vuestros partidos. Siempre lográis tener una diferencia bastante abultada durante todo el encuentro y esta vez pues ha sido todo al contrario, ¿no? Ha sido casi prácticamente el último minuto donde os habéis marchado. Sí, exactamente. Bueno, a ver, al final estos son los partidos que me gustan, los que son apretados, pero bueno, esperemos que sea el último que nos apriete, porque veníamos una racha muy buena, esto nos ha cortado un poco, pero vamos, a partir de ahora espero que ganemos todos los partidos como eran los anteriores. Bueno, yo creo que también estos partidos así complicados os sacan de la rutina de ganar fácil y de cara a unos posibles no, que seguro playoff, os vienen bien para la preparación, ¿no? Para ver que no todo es tan fácil y que bueno, hay equipos que, bueno, aunque sean inferiores a vosotros, os pueden llevar al límite, ¿no? Exactamente, yo creo que este va a ser un punto de inflexión, ahora vamos a estar más preparados para todos los partidos, no vamos a ir confiados a ninguno y vamos, de aquí hasta que termine la Final Four vamos a estar a tope todos los fines de semana. Pues muchas gracias y enhorabuena por la victoria y por el partido tuyo individual. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Vamos a ver si logramos hablar con el míster del equipo de la universidad. ¿Qué tal, señor? Partido sufrido y duro hoy, ¿eh? Sí, hoy fue partido muy difícil, duro, vamos, y luchado hasta el final. Pero bueno, son los partidos que al final prestan y de cara al espectador, lógicamente, de cara a vosotros no, porque lógicamente sufrís demasiado. Pero bueno, yo creo que este partido, lo estábamos hablando mi compañero y yo, que os va a llevar un poquitín a no ganar tan fácil, ¿no? Sino a tener equipos donde sea complicado ganar, donde bueno, de cara a un playoff, posible playoff, bueno, lógicamente lo tenéis prácticamente asegurado, os vale como entrenamiento de cara a eso, ¿no? No, sí, la liga es súper competida
Hemos tenido partidos que ha sido un poco con una diferencia más amplia en el marcador, pero la tónica de aquí al final va a ser esto. Y cuando entremos en playoffs, lo mismo. Va a ser Sí. partidos de mucha tensión, muchos nervios, Sí, y que eso va a es. influir muchas cosas. La verdad que el grupo se ha llevado hoy al límite, ha presionado muy bien, lo ha metido, que, bueno, que un porcentaje brutal de triples, triples encima que había jugadores súper extraños que tiraban muy raro, pero los metían. Y bueno, incluso ese triple último del chico este que tiró y que al final le pitaron técnica, si lo llega a haber metido, Sí, estábamos ahí. estabas ahí. Estábamos ahí. Nos contábamos con que iba a ser un partido muy duro, porque ya en el partido de ida es un equipo que juega muy alegre, tiene buenos tiradores, o sea, son muy buenos jugadores. No obstante, el año pasado es el actual campeón de la competición. Sí, la verdad, bueno, Entonces, yo según los vi llegar, bueno, yo vi físicamente, sois un equipo que sois impresionantemente físico y no vi que, bueno, vi que posiblemente hubiese una diferencia bastante más grande, pero bueno, os han llevado al límite y Sí, al final, o sea, en los últimos 40-50 segundos, exacto. gran y- partido de Ismael, que le estuve haciendo antes la entrevista, que vamos, ha hecho Muy bien, un partidazo espectacular. Ha sido un y- partido para ellos muy, muy bueno. Y los chavales han demostrado que también tenemos carácter, que también cuando viene la cosa complicada Sí, damos que al un final- paso para adelante. Que al final de eso se trata, ¿no? De que no sea Exacto. fácil y que cuando sea complicado Sí, que apretéis. Pues Muy nada, bien. enhorabuena por la victoria Muchas gracias. y nos vemos al siguiente partido. muy bien. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. Bueno, nos despedimos aquí desde el pabellón de Universidad de Oviedo y nos vemos en la siguiente retransmisión desde Deportes Tour Media. Bueno, pues agradecemos la compañía y nada. Bueno, vamos a resubir el vídeo completo porque bueno, hay unos minutos que estuvo cortada la transmisión, no sabemos exactamente cuánto fue. Y para que podáis disfrutar de este gran partido vamos a resubir nuevamente el vídeo obviamente con todo entero y que todos podamos disfrutar de este partido que finalizó con esta victoria por 5 puntos de la universidad manteniendo liderato y sigue invicto con 12 victorias de 12 partidos jugados y con la directa puesta hacia los playoffs de final de temporada. Pues lo dicho, un saludo a todos y bueno, si os ha gustado o si os interesa, darle al me gusta y si os suscribís, mejor que mejor, porque vamos a seguir subiendo muchos partidos de baloncesto, de vóley, de muchos deportes. Hasta otra.